Buena gente, aquí estamos en el capítulo 34 de la teoría. Como digo siempre, den like, suscríbanse y dejen por ahí su comentario. Con eso dicho, vamos con la teoría. Narración POF. Las patas de la bestia de 5 colas crujieron y se doblaron mientras soportaban el aterrizaje del enfurecido Raikage. Su mente se llenó de confusión mientras miraba el estado del compuesto de la Hermandad Oscura, sin entender cómo Ken había permitido que las cosas empeoraran tanto. Pero al final del día, no podía juzgar realmente al Red Dot. Sabía cómo las cosas podían ocurrir inesperadamente, cómo un pequeño error podía provocar un efecto dominó, no era raro. Tampoco era consciente del alcance total de la situación. Todo lo que sabía era que había recibido un mensaje de un murciélago y que su único aliado real se enfrentaba a muchos problemas. El murciélago se presentó como un enviado de la Hermandad Oscura, pero al Raikage le pareció extraño, ya que Ken no solía pedir ayuda. Y el mensaje en sí no parecía algo que Ken fuera a escribir. Pero a pesar de eso, no lo ignoró. Después de todo, sabía que Ken tenía un contrato con los Bats. En poco tiempo, él y Killer B aceleraron el paso y comenzaron a correr hacia la Hermandad Oscura a toda velocidad. Aunque fue agotador, lograron hacerlo en un simple día. Cuando llegaron, la situación todavía estaba bajo control, por lo que ambos se quedaron, descansaron un poco y observaron. Pero todo pareció irse a la mierda en un instante, lo que los llevó a tener que interferir. Ahora, la situación había llegado al punto en que Ken necesitaba su ayuda. Y él no iba a dudar. Al final del día, todavía tenía esperanzas de forjar una relación aún más estrecha con Ken y la Hermandad Oscura. Los ojos de Akira se entrecerraron al verlo allí. Se alegró de no necesitar morir más. Pero no estaban fuera de peligro, ni siquiera cerca de él. A un lado, la bestia de 4 colas también atacó con rabia, extendiendo una de sus manos y agarrando la figura del corpulento Raikage. El líder de la aldea de las nubes no le dedicó miradas a la bestia, sino que se concentró en la bestia con cola parecida a un caballo a sus pies. No voy a llegar a tiempo. La tercera espada entró en pánico mientras corría hacia el tercer Raikage. Pero a medida que sus preocupaciones comenzaron a volverse cada vez más pronunciadas, sintió que un gigantesco torbellino lo pasaba, arrastrándolo hacia un lado mientras la figura titánica del vagabundo de 8 colas se abalanzaba sobre la bestia con cola de gorila. ¡Uree! La ahora monstruosa voz de Killer B resonó por todo el campo de batalla mientras su gigantesco cuerno perforaba el abdomen del gorila mientras continuaba corriendo hacia el ejército de shinobi que había estado mayoritariamente al margen a ese momento. Las 4 colas también tomaron represalias, golpeando con sus puños la espalda del pulpo buey mientras rugía de rabia, arrojando magma a su alrededor. Pareció quemar ligeramente las 8 colas, pero no hubo mucha reacción. Los gritos que resonaron en el campo de batalla provenían de los shinobi que las bestias con cola estaban aplastando con sus colas. El fuego amigo se convirtió en un gran problema cuando las 4 colas comenzaron a luchar por la dominación contra su hermano más fuerte. En primer lugar, no era una batalla que el Jinchuriki de 4 colas pudiera ganar en circunstancias normales. Killer B también era un Jinchuriki perfecto, y el 8 colas tenía más chakra y capacidades destructivas. Ramsey, el Jinchuriki de 4 colas, se dio cuenta de que solo tenía una oportunidad si trabajaba junto con su compañero, An, el Jinchuriki de 5 colas. Pero An estaba atrapado lidiando con un enemigo aún más peligroso. El tercer Raikage fue literalmente uno de los shinobi más fuertes de su tiempo. Incluso como Jinchuriki, lo único que podían esperar hacer contra él era escapar. Pero ahora realmente no tenían esa opción, ¿verdad? Se suponía que esto sería un asalto total, una forma de derrotar finalmente al Punto Rojo y a la Hermandad Oscura, borrar cualquier rastro de su influencia y evitar el surgimiento de otro dios verdadero de shinobi. El ejército que tenían con ellos técnicamente debería haber sido suficiente para lidiar con la hermandad, pero parecía que su informante había tenido algunos problemas, ya que aparentemente no podía lidiar con los Blades y los niños. Sus pocos miles de shinobi aún resultarían suficientes si se tratara de una batalla abierta, pero estaban en territorio enemigo. Y el enemigo eran asesinos entrenados por Red Dot. Al final, Anne y Rosie solo tenían un objetivo ahora que las cosas habían llegado a ese punto. ¿Esperar refuerzos? Necesitaban detener al Raikage y al Killer B, los dos factores que sus líderes no habían tenido en cuenta. Necesitaban detener al duro de nubes hasta que el ejército que se suponía que debía ocuparse de Ken llegara para ayudar.
Con otra bestia con cola y dos grandes Kage, sus posibilidades aumentarían enormemente. Y cuando se peleaba una batalla de resistencia, eso era en lo que los Jinchuriki eran mejores. El tercer Raikage finalmente se vio obligado a saltar lejos de la bestia de 5 colas caída. An lanzó un extraño rugido y extendió una gruesa capa de vapor que derretía la carne alrededor de su cuerpo. El Raikage no se vio afectado externamente gracias a su armadura relámpago, pero eso no significaba que pudiera respirar ese vapor. Hacía suficiente calor como para derretir los pulmones de alguien, y aunque los órganos internos del Raikage también estaban fortalecidos hasta cierto punto, era mejor no arriesgarse. An también era muy consciente de eso. Su única posibilidad real de dañar al Raikage era obligándolo a respirar su vapor. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, con una enorme ventaja en velocidad y pulmones entrenados, el Raikage aún podía atacar su nube de vapor, darle una paliza e irse antes de necesitar tomar un respiro. Aún así, la respuesta de An fue obvia al recordar su objetivo. Detenerlo el mayor tiempo posible. En un instante, su forma se retrajo hacia su cuerpo, volviéndose más pequeño, pero aún cubierto por un chakra blanco parecido a una niebla que formaba 4 colas al final de su coxis. A diferencia de la mayoría de los otros Jinchuriki, cuando usaba el chakra de su bestia con cola y desataba hasta 4 colas, el cuerpo de An todavía era visible a través de la gruesa capa de chakra blanco parecido al vapor. Incluso en forma humana, An era un hombre más grande que la mayoría, su cuerpo estaba cubierto mayoritariamente por una armadura roja y negra, y la parte inferior de su rostro también estaba cubierta por una máscara roja. El Raikage frunció el ceño al ver eso, dándose cuenta de que An se había convertido en un objetivo más pequeño a propósito, e inmediatamente supo su objetivo. En un instante, el Raikage ya se había acercado casi por completo a la distancia entre ellos, sorprendiendo al Jinchuriki de 5 colas. Pero An era un shinobi experimentado, ya muy consciente de la abrumadora velocidad del Raikage. Y ya había preparado algo. Liberación de ebullición. Tierras de vapor limpiador de impurezas. En un instante, el Raikage sintió que el vapor presurizado lo empujaba hacia atrás. Era como si una bomba de vapor acabara de estallar frente a él, y fue enviado volando hacia atrás unas docenas de metros antes de clavar sus piernas en el suelo con el ceño fruncido. Pero el verdadero aspecto de ese jutsu apenas había comenzado. Los ojos del Raikage inmediatamente se sintieron tensos por el calor, cuando notó que todo, hasta donde sus ojos podían ver, estaba cubierto por el mismo vapor que derretía la carne. El propio An sudó un poco cuando escuchó los gritos de dolor de algunos de sus aliados. Muchos habían comenzado a avanzar hacia la hermandad, en un intento por escapar del intercambio mortal entre las otras dos bestias con cola. Esto llevó a que muchos quedaran atrapados en un área con baja visión donde el aire mismo intentaba derretir la piel de sus huesos. Pero no se pudo evitar. An se dio cuenta desde el momento en que apareció Cloud Duo. Tendremos que hacer todo lo posible si queremos sobrevivir. Eso era cierto tanto para él como para Roshi. Qué mocoso tan molesto, el tercer Raikage habló con los dientes apretados mientras contenía la respiración lo mejor que podía. Sus ojos se entrecerraron con ira mientras la armadura relámpago que lo rodeaba se intensificaba. Esto es solo el comienzo, Lord Raikage. La voz estoica de An también era algo tensa, le dolía un poco la garganta por escupir tanto vapor en tan rápida sucesión. Pero lo superaría. Liberación de ebullición. Caja de ampollas en los huesos. Los brazos del Jinchuriki se movieron rápidamente, su siguiente jutsu ya estaba preparado mientras el Raikage aún estaba recuperando su orientación. En un instante, el Raikage sintió que la niebla se movía rápidamente, todo se condensaba a su alrededor, formando lo que parecía ser una barrera bastante resistente. TSK, qué desperdicio de esfuerzo. El Raikage no perdió el tiempo. Corriendo hacia una de las gruesas paredes con la mano ya extendida. 4 de sus dedos se extendieron hacia adelante y una lanza de chakra del rayo negro se formó alrededor de su mano, más afilada y más gruesa que cualquier cosa que An hubiera visto jamás. Justo cuando llegó al muro de vapor, sacó 3 de sus dedos y, en un instante, la lanza de Black Lightning se volvió aún más afilada y puntiaguda. Puñalada infernal con un dedo. La voz del Raikage retumbó cuando el vapor a su alrededor desapareció, su mano atravesó la sólida pared de este An sin ningún problema. Fue casi demasiado fácil.
Pero, de nuevo, Raige estaba usando su forma más fuerte, con el objetivo de terminar la pelea rápidamente. Aún así, sintió el vapor abrazar fuertemente su brazo mientras pasaba. Sin dudarlo, convirtió todo su cuerpo en una lanza y atravesó la pared con facilidad. Sintió una leve sensación de ardor cuando cerró los ojos y llegó al otro lado. En el momento en que lo hizo, se encontró con otra trampa. El suelo bajo sus pies parecía haberse convertido en barro, sintió que sus piernas se hundían rápidamente cuando sus ojos se abrieron de par en par. Liberación de la tierra. Pantano del inframundo. El jutsu estaba claramente impulsado por el chakra de la bestia con cola, lo que hacía que el barro fuera más pegajoso y molesto de tratar. Pero a los ojos de la verdadera fuerza, todo eran solo pequeños trucos. El Raikage pisoteó con fuerza, y en un instante, la técnica debajo de él se rompió, todo el barro y el vapor fueron expulsados de su vecindad mientras la tierra misma se agrietaba bajo su fuerza. Aún así, esa acción parecía ser exactamente lo que Ann había querido, ya que la visión del Raikage ahora estaba afectada. El vapor liberado del cuerpo de Ann se intensificó, y el área a su alrededor inmediatamente se volvió cada vez más difícil de ver. Las colas de chakra de Ann se movieron hacia arriba, todas apuntando hacia su boca cubierta. En un instante, todo el vapor que había liberado comenzó a girar y condensarse en una bola de chakra concentrado y arremolinado justo encima de su boca. Todo tomó unos segundos, y justo cuando la visión del Raikage mejoró, se dio cuenta de que estaba mirando la versión en miniatura de uno de los ataques más fuertes que Jinchuriki podía usar. Bestia de cola hirviendo Bo. Pero justo cuando Ann estaba a punto de lanzar ese ataque, todo su cuerpo se congeló y la bestia dentro de él gritó una advertencia. Ups tilde me han visto tilde. Un hombre enmascarado con una espada gigantesca, que parecía más bien un carnicero, ya estaba detrás de él. Ann reconoció inmediatamente su máscara. La tercera espada, contra la que les dijeron que fueran más cautelosos. Mierda. Me estaba concentrando demasiado en el Raikage. Ann maldijo internamente cuando la hoja gigantesca se dirigió hacia él desde atrás, sus ojos se abrieron cuando sintió que su borde mejorado con chakra cortaba ligeramente su hombro antes de rodar inmediatamente hacia un lado. La bomba de la bestia con cola que se había estado preparando para lanzar detonó inmediatamente, creando una gran explosión que envió a la tercera espada volando hacia atrás, su máscara se agrietó y su piel se derritió, mostrando el músculo rojo debajo. Ann jadeó un poco, recuperándose rápidamente a esa experiencia cercana a la muerte mientras se reprendía internamente. Al menos es monstruo está de... Justo cuando estaba pensando, la tercera espada se levantó inmediatamente, sus músculos expuestos rápidamente se cubrieron con una capa de piel. Entonces los rumores eran ciertos, Ann solo pudo entrecerrar los ojos, mientras que sus colas inmediatamente arremetieron y lo empujaron hacia un lado. El suelo donde había estado se agrietó y astilló inmediatamente, cuando el Raikage aterrizó allí mientras intentaba decapitarlo con una patada de hacha. Se escuchó un silbido rítmico mientras la tercera espada caminaba y se paraba junto al brillante tercer Raikage. Partes de su máscara se estaban cayendo, revelando una sonrisa diabólica mientras arrastraba su enorme espada regeneradora por el suelo. Me alegra ver que todavía estás vivo. El Raikage habló brevemente, saludando a Akira sin querer perder el aliento. Getilde, ¿de qué otra manera podría ser? Difícilmente puedo morir. Luego levantó lentamente su enorme espada y pasó sus dedos por su borde, frunciendo el ceño un poco mientras raspaba un poco de sangre seca del borde. Eso es bueno. Acabemos con este bastardo entonces. El Raikage se volvió más animado al darse cuenta de que los trucos de Ann no iban a funcionar tan bien en alguien que podía ignorar sus técnicas por completo. Me encargaré de cualquier cosa con mi fuerza y velocidad, los dos podemos buscar fácilmente una apertura mientras... ¿Derribarlo? Ya está medio muerto. Akira se rió un poco al final, lamiendo lentamente la sangre seca en sus uñas. El Raikage frunció un poco el ceño al ver eso, encontrando la escena un poco inquietante, entonces recordó el extraño culto con el que había luchado en el pasado y los rituales que Ken había descrito. El asesino inmortal pareció dibujar un extraño pentagrama en el suelo, que rápidamente se volvió rojo. En un instante, todo su cuerpo quedó cubierto de tatuajes, la mayor parte de su piel se volvió negra, solo el contorno blanco de un esqueleto se mostraba en las partes de su cuerpo que eran visibles. Técnica de la maldición. La muerte controla a la sangre poseída.
Akira aplaudió cuando finalizó la técnica. An estuvo confundido por un segundo antes de que finalmente lo sintiera. Sus pulmones ardían mientras Akira respiraba libremente su vapor. Inmediatamente escupió sangre mientras se agachaba, agarrándose el pecho. Kuke, sus ojos se dirigieron hacia el asesino inmortal, quien solo le estaba dando una sonrisa tranquila. Luego escuchó a la bestia con cola dentro de él mencionar que se había hecho una conexión entre sus cuerpos, y la situación finalmente encajó. Bueno, entonces, ¿te importa si hago los honores? El Raikage se rió, encontrando divertida la escena. El enemigo que antes le había estado causando problemas ahora era un desastre de escritura. Por supuesto que no, pero no me manches demasiado la ropa. Gritó Akira mientras el Raikage sonreía y asentía. Jaja, intentaré no hacerlo. En un instante, el brazo del Raikage formó una lanza, y esa lanza atravesó limpiamente el pecho de la tercera espada, haciendo un agujero a través de él y saliendo por el otro lado en un segundo. La escena hizo que los ojos de Anne casi se salieran de sus órbitas por la sorpresa. Y el daño fue transferido de inmediato. A partir de ese momento, ni siquiera pudo pronunciar las últimas palabras cuando la luz desapareció de sus ojos. El Raikage miró la escena con satisfacción, su brazo todavía sosteniendo el cuerpo de la tercera espada. Hola, grandullón, ¿te importaría sacar tus dedos de mi corazón? Akira golpeó el antebrazo del hombre corpulento con una mirada molesta, provocando otra risa del Raikage, quien inmediatamente sacó su brazo y apagó su armadura de rayo negro. Bien, eso fue mucho más fácil de lo que esperaba. Aunque todavía necesito un poco de descanso, el Raikage jadeó lentamente mientras el vapor alrededor del campo de batalla parecía apagarse. Iré a ver a los demás entonces. Ve al complejo y descansa, el líder no está por aquí en este momento, pero nos encargaremos de las cosas desde aquí, solo te pediré que protejas a los niños, estoy seguro de que eso es lo que él también querría. Akira no era alguien que daba órdenes. Pero la situación era bastante grave, por lo que tampoco tenía ganas de bromear constantemente. El Raikage tampoco protestó, pudo ver que muchos shinobi ahora comenzaban a acercarse a ellos ya que el campo de vapor se había calmado. Así que le dio a la tercera espada una última sonrisa antes de salir corriendo. Dejándolo manejar la situación desde allí. Akira suspiró mientras lo veía irse. Luego se dio la vuelta y golpeó su gigantesca espada en su hombro. Sus ojos escanearon el ejército de shinobi que se había reunido a su alrededor. Bueno, entonces, bailemos, de acuerdo. Narración POF. Killer B rugió en su forma de bestia con cola mientras sus colas se estrellaban en el campo de batalla. Ligeras quemaduras cubrieron su gigantesco cuerpo mientras chocaba constantemente con el cuerpo cubierto de magma de 4 tail. ¿No ganaremos pronto a este ritmo? Killer B entrecerró los ojos cuando escuchó la voz de la bestia con cola que residía dentro de él. Tener que enfrentarse a una bestia con cola nunca sería fácil. El hecho de que B quisiera terminar las cosas rápidamente no le facilitó las cosas. Riki, la bestia de 8 colas, aparentemente tampoco estaba tan entusiasmada por tener que enfrentarse y matar a uno de sus hermanos, pero aún así estaba cooperando con B. También estaba el hecho de que Gyuki era especial. Para una bestia con cola, sus colas dictaban la cantidad de chakra dentro de sus cuerpos, su poder bruto per se. Entonces Gyuki seguramente tenía más poder que su hermano de 4 colas, Son Goku. Pero ese no fue realmente el caso. Cada bestia con cola tenía su naturaleza de chakra y rasgos únicos específicos. Shukaku, la bestia de una cola, tenía dominio absoluto sobre la arena y la capacidad de convertir su cuerpo en arena de voluntad, lo que lo convertía en un oponente peligroso a pesar de tener la menor cantidad de chakra entre ellos. Matatabi, la bestia de 2 colas, tenía control y tenía su cuerpo completamente cubierto de llamas azules. Era algo que podía usar tanto a la defensiva como a la ofensiva con gran efecto. Así sucesivamente. Son Goku, la cuarta bestia con cola, tenía control absoluto sobre magma, y también podía cubrir completamente su cuerpo con magma, lo que hacía difícil acercarse y luchar. Si bien su magma no era tan caliente como el fuego azul de Matatabi, todavía era difícil lidiar con él y parecía casi adherirse al cuerpo. En cierto modo, las cosas tenían una manera de equilibrarse en el mundo. Gyuki, a pesar de tener mucho más chakra que Son Goku, realmente no tenía un rasgo distintivo además de su control sobre Ink. Seguía siendo un rasgo único y poderoso, claro.
Podría usarse de muchas maneras, pero no era tan bueno ni a la ofensiva ni a la defensiva. Ink era buena para cegar a los demás y tomarlos por sorpresa. Así era como los pulpos también utilizaban su tinta en la naturaleza. Pero Yuki y Killer Bee sabían que algo así nunca funcionaría con Son Goku, quien ya era muy consciente de dicha debilidad. Ben ni siquiera podía hacer una distancia adecuada y lanzarle bombas de bestia con cola, ya que ahora Roshi seguramente iba a acortar constantemente la distancia entre ellos para mantener la ventaja. Estamos en un aprieto, no lo puedo negar, compañero, Dios mío. Atrapado en este lugar, buscando una manera de terminar con esta tontería. La melódica voz de Bee sonaba un poco angustiada. Sabía que incluso si el Raikage acababa con su oponente rápidamente, no podría ayudar mucho. Como Jinchuriki, Bee tenía un poco más de resistencia que el Raikage. Aunque el Raikage todavía era monstruoso, viajar durante un día entero a toda velocidad y luego luchar contra una bestia con cola seguramente lo agotaría bastante. Para empeorar las cosas, no tenían forma de saber cuándo llegarían refuerzos para sus enemigos o si llegarían. Después de todo, si tantas aldeas habían formado una alianza tan grande para perseguir a la Hermandad Oscura, seguramente habrían enviado mucha gente para perseguir a Ken también. Pero al principio Ben no estaba tan preocupado por la seguridad del Red Dot. Después de todo, él era muy consciente de lo poderoso que era su amigo asesino ciego. Pero el problema para él era que había personas en la alianza que también deberían haber sido conscientes del poder de Ken. Como el Tsuchikage. Seguramente tienen planes, no es mentira, están preparados para él. ¿Cuál es tu opinión, Yuki? Vamos a vibrar con esto, es sombrío. La voz interior de Ben no se detuvo, incluso mientras luchaba con Roshi, chocando sus colas y destruyendo magma con las ondas de choque de sus otras colas. También estaba haciendo todo lo posible para atacar a tantos shinobi como fuera posible. Después de todo, muchos ya habían comenzado a dirigirse al complejo, lo cual era preocupante, por decirlo menos. Todavía quedaban demasiados, al menos quedaban unos pocos miles. La mayoría de los cadáveres esparcidos por ahí eran pura carne de cañón, por lo que las cosas todavía no se veían tan bien en general. Si tuviera que adivinar, probablemente estén planeando sellarlo. No puedo decir con certeza si funcionará o no. Yuki también reflexionó en medio del combate, tratando de entender qué era exactamente la alianza que buscaban. Dudo de su éxito, Ken es fuerte sin lugar a dudas. Pero dejemos eso de lado, no hay necesidad de hacer pucheros. Concéntrate en este tonto, eliminémoslo. En un instante, Bee comenzó a encogerse, volviendo a una forma que solo mostraba 6 colas, un par de poderosos cuernos de hueso, una columna visible y una capa violácea de gruesa charca que cubría su cuerpo. Roshi parecía estar tratando de agarrarlo, pero Killer Bee logró empujarse un poco hacia un lado usando sus colas violáceas, rodó por el suelo y miró hacia arriba con una sonrisa. En un instante, una gigantesca cola peluda roja rápidamente intentó aplastarlo desde arriba, y Bee inmediatamente corrió hacia un lado, frunciendo el ceño mientras su cuerpo se movía a velocidades mucho mayores de las que la mayoría podía seguir. Pero Roshi parecía aún poder seguirlo. Liberación de lava. Balas de magma de fuego rápido. En un instante, se formó magma en la gigantesca boca de Roshi, y él comenzó a escupir gotas de magma de Bee. Las burbujas volaron tan rápido que parecieron casi derretirse a través de la barrera del sonido. Bee parecía estar bastante tranquilo mientras bailaba por el campo de batalla, evitando las balas con relativa facilidad. No se inmutó ni siquiera cuando sintió algunos de ellos pasar a unos centímetros de su piel. Después de unos segundos de esquivar y correr hacia atrás, el Jinchuriki de 8 colas se detuvo y sonrió. Inmediatamente, una lluvia de gotas de magma se dirigió hacia él, con el objetivo de engullirlo y quemarlo hasta morir. Pero el charca de Bee se movía mucho más rápido, formando un capullo de colas a su alrededor. El magma salpicó por todas partes cuando entraron en contacto con los apéndices del chakra de Bee. Y tan pronto como el granizo se detuvo, la cola de Bee se deshizo violentamente, enviando ese magma volando por todas partes. Roshi ya estaba corriendo hacia él mientras eso sucedía. Pero sus ojos se abrieron cuando vio la bola violeta de chakra ya reunida en la boca de Bee. Bee tragó ese orbe violáceo al instante, mientras su garganta y pecho se hinchaban de forma antinatural. Mierda, fue todo lo que Roshi pudo decir cuando inmediatamente sintió que todo su gigantesco cuerpo estaba envuelto en magma.
Todavía estaba corriendo hacia B, por lo que nunca podría esquivarlo. Balas de bestias con cola. En un instante, B comenzó a escupir una lluvia de bolas de menor tamaño. Inmediatamente entraron en contacto con el torso, la cabeza, el cuello, los brazos y las piernas de Rossi. Causaron varias explosiones, ondas de choque que cubrieron el campo de batalla y arrancaron de raíz cualquier árbol derribado que todavía estuviera a su alrededor. El magma también salpicó cuando la explosión de las bombas de bestia con cola en miniatura lo envió volando por todas partes. B frunció el ceño mientras rápidamente comenzaba a preparar otro ataque. Liberación de la Tierra. Dragón de tierra y piedra. Pero antes de que pudiera reunir suficiente chakra, una docena de voces resonaron al unísono desde un costado, y los dragones de tierra inmediatamente se levantaron del suelo, se retorcieron y giraron como serpientes antes de lanzarse hacia él y apuntar a atraparlo con sus afiladas mandíbulas. B frunció el ceño mientras saltaba hacia el cielo. En ese instante, 3 de sus colas se hicieron más grandes y alejaron a los dragones de tierra, obligándolos a desmoronarse en piedras rotas y disparándolos de regreso hacia el shinobi que había intervenido en su pelea. Luego inmediatamente se volvió hacia el Rossi, pero todo lo que vio fue una gigantesca cola cubierta de magma cayendo sobre él. Inmediatamente fue enviado volando al suelo, rompiendo la tierra debajo de él. La tierra se deformó y formó una creación, creando un terremoto localizado que obligó a algunos de los Anbumi Shinobi que aún estaban allí a saltar lejos de ella. TSK, y pensar que harías algo tan estúpido como mirar hacia otro lado. Rossi sonrió, su gigantesco cuerpo ligeramente magullado por el ataque anterior de B. A diferencia de B, él no iba a cometer el mismo error, planeaba no darle tiempo para descansar. Liberación de lava. Tierra de tierra quemada. En un instante, el suelo a 1 kilómetro a su alrededor se convirtió en magma cuando golpeó el suelo con sus gigantescos puños. Salió del suelo y Rossi comenzó a golpear el cráter donde B se había estrellado. El Jinchuriki de 8 colas había formado una vez más una especie de barrera protectora usando sus colas de chakra, pero Rossi ahora las estaba atravesando con pura fuerza. La lava también brotó de la tierra justo debajo de B, lo que provocó que el Jinchuriki de 4 colas sonriera. Muere bastardo. Golpeó su puño una vez más contra el suelo, levantando una nube de polvo y ceniza volcánica a su alrededor. Sonrió ampliamente en su forma de bestia con cola, mientras echaba su brazo hacia atrás. Su sonrisa inmediatamente se puso patas arriba al sentir su brazo inmensamente más ligero por alguna extraña razón, e inmediatamente miró su puño, solo para notar que faltaba. Qué extraño, no recuerdo que nuestra tierra de hierro tolerara que tal conflicto ocurriera en nuestro territorio. Rossi sudaba un poco mientras miraba su hombro derecho, solo para ver una figura familiar y bastante infame. Un hombre bastante alto, con largo cabello gris recogido en una cola de caballo y una barba corta y puntiaguda. Su cuerpo estaba adornado con una armadura samurái grisácea. Una de las manos del hombre estaba en la funda de la katana en su cintura, mientras que la otra estaba en el mango. Parecía haber envainado su espada, y parecía ser una katana de aspecto normal, pero le dio a Rossi una sensación siniestra. Mifune el general decapitador. Inmediatamente deslizó una de sus colas hacia el samurái. El samurái simplemente saltó, causando que el Jinchuriki de 4 colas se golpeara en el hombro. Rossi se estremeció un poco, pero honestamente esa era la menor de sus preocupaciones. Inmediatamente se dio la vuelta y sus ojos bestiales se abrieron como platos. Justo fuera del alcance de su técnica de tierra quemada, podía ver los cuerpos de shinobi decapitados amontonándose, mientras samuráis con espadas imbuidas de chakra cortaban sus cuerpos y jutsu por igual. Miles y miles de samuráis surgieron del follaje, sus pasos parecieron temblar la tierra mientras corrían locamente hacia el desprevenido shinobi. Fue un baño de sangre. ¿Apartar la mirada de mí es realmente un plan tan sabio? En ese momento, Rossi inmediatamente se encogió a su forma más pequeña, y sintió una espada gigantesca pasar justo por encima de su cabeza mientras se encogía. TSK, Jinchuriki y sus molestos trucos. Rossi volvió a su cuerpo real, pareciendo más humano ahora, solo que estaba cubierto de un espeso chakra parecido al magma que brillaba en rojo, y 3 colas peludas brotaban de su coxis. El Jinchuriki de 4 colas no pudo evitar sudar un poco mientras miraba a Mifune con un poco de miedo en su mirada.
Mierda, dijeron que la Tierra del Hierro no interferiría, que todo esto se haría demasiado rápido para que ellos reaccionaran. ¿Qué diablos es esto? Mifune por sí sola era un gran problema para Roshi. El general decapitador, como llegó a ser conocido en el mundo shinobi. Se decía que Mifune estaba a la par de algunos de los grandes Kage. Demonios, incluso se había enfrentado a Anzo el Salamandra, sobrevivió y se ganó su respeto, algo que no mucha gente podría afirmar haber logrado. Anzo era alguien que se decía que estaba a la par del actual dios de Shinobi, uno de los hombres más fuertes de su época. Tal vez Roshi podría ganar solo contra Mifune, pero su ejército ya estaba siendo desmantelado rápidamente por los samuráis de la Tierra del Hierro. Fueron entrenados específicamente para lidiar con Shinobi, y muchos jutsu fueron ineficaces contra ellos ya que sus hojas de chakra podían atravesar a muchos sin siquiera detenerse una vez. Mierda, si nuestros refuerzos no llegan ahora, todos vamos a morir. Roshi tragó saliva mientras miraba a Mifune. El general simplemente envainó su espada nuevamente e inclinó la cabeza hacia un lado, entrecerrando los ojos. Ah, a su lado, otra figura se acercó, un Killer Bee maltratado y magullado salió. Su capa de chakra había disminuido bastante, mostrando su cuerpo real debajo, solo se formaron 3 colas en su espalda, ya no lucían tan sólidas como antes. Muchas gracias por tu ayuda, me tomaron con la guardia baja. Pero con vuestro apoyo, vamos a levantarnos con fuerza. Aplasta a este tonto. Ure. Bee inmediatamente hizo la señal de los cuernos del diablo con su mano y apuntó hacia el cielo. A pesar de sus quemaduras y heridas, parecía bastante enérgico, lo que hizo que Mifune sudara un poco. ¿Está cantando? ¿Es esto lo que les gusta a los niños hoy en día? Debería investigar un poco sobre esto, pero eso es para más adelante. ¿De nada, Jinchuriki? Normalmente no trabajamos juntos, pero verás, la Hermandad Oscura es nuestro aliado, no podemos darnos el lujo de perderlos ya que son fundamentales para la prosperidad y estabilidad de la Tierra del Hierro. Te moviste rápido, como el sonido de un rayo. Un murciélago les hizo una señal a sus padres con anticipación. Bee continuó rapeando mientras hacía una pregunta bastante pertinente, lo que hizo que el general levantara una ceja. Entonces la nube también fue contactada, ¿eh? De hecho, ayer un murciélago pasó por el castillo del señor Daimim, llevando un mensaje sobre tal disturbio, así que nos preparamos con anticipación. Sabemos que Lord Ken usa murciélagos como su invocación, pero no parece ser su letra, ni la escritura de nadie que podamos reconocer. Mifune asintió mientras miraba a Roshi, manteniendo al Jinchuriki bajo control con su mirada sola. Mifune no dio demasiados detalles personales sobre por qué la Tierra de Hierro decidió actuar. No quería revelar el hecho de que el Daimim le había ordenado personalmente mover la mayoría de sus fuerzas con solo un mensaje anónimo de que Ken y la Hermandad Oscura podrían estar en problemas. Y no fue solo porque Ken fuera un querido amigo de la Tierra del Hierro. Después de todo, Joe todavía estaba dentro de la hermandad. Si incluso un cabello de su cabeza fuera dañado por el shinobi que había invadido su tierra, entonces el siguiente segundo sería el comienzo de un asunto aún más sangriento. La Tierra del Hierro libraría la guerra contra todas las tierras de las que se sospechaba que habían formado parte de la alianza que se formó contra la Hermandad Oscura. Mifune no tenía ninguna duda de que Yuichi rompería la reputación neutral de la Tierra del Hierro en un abrir y cerrar de ojos si su hija sufría algún daño. Demonios, el propio Mifune ni siquiera protestaría, estaría en primera línea en segundos, sin dudarlo. Afortunadamente, parece que los shinobi aún no han llegado al compuesto, por lo que yo debería estar a salvo. No he podido explorar más adelante, pero creo que alguien los está deteniendo. Bueno, entonces, parece que alguien quería que viniéramos aquí y ayudáramos. Tratemos primero con el tonto que tenemos delante. Bee asintió con la cabeza a Mifune antes de volver su atención al Jinchuriki que casi había vencido a él antes. Roshi simplemente tragó saliva cuando se dio cuenta de que las cosas estaban a punto de empeorar. Narración POF. Onoki sintió una extraña premonición mientras volaba hacia el complejo de la Hermandad Oscura. Él, el Kazekage y el One-Tail Jinchuriki volaban a un ritmo similar, dirigiéndose al mismo lugar. Debajo de ellos, los shinobi que habían sobrevivido al encuentro con el punto rojo corrían a través de los bosques, saltando de árbol en árbol mientras luchaban por mantenerse al día con Onoki y el resto. En general, todavía tenían una fuerza considerable con ellos, 2 Kage poderosos y un Jinchuriki que era difícil de matar.
Entonces, ¿por qué exactamente Onoki se sentía incómodo con toda la situación? Bueno, todo iba bien a sus ojos, habían sostenido con éxito el punto rojo, dando tiempo suficiente para que se completara la formación de sellado. Era una tarea ardua y ni siquiera habría sido posible sin la ayuda del traidor con el que Gras Village había contactado. Pero, para empezar, ese hombre, el Second Blade, le dio a Onoki una mala vibra. ¿Quién habría sido tan fácil de engañar? ¿Fue realmente tan fácil que uno de sus asociados más cercanos se volviera en su contra? ¿Era simplemente difícil de creer? E incluso sin esa preocupación en mente, también estaba el hecho de que toda su operación seguramente sería notada por las otras naciones que no habían participado en la alianza. Se esperaba que se llevaran a cabo mucho antes de que cualquier nación tuviera tiempo de responder, pero había demasiados factores que podían salir mal. Había demasiados peros para su gusto. Después de todo, ya lo habían jodido una vez por no considerar esas cosas. Y, finalmente, su mayor temor se materializó. Justo cuando se acercaban un poco más a la Tierra del Hierro, olió algo extraño, azufre. No era una cantidad pequeña, pero era extremadamente perceptible para su entrenado olfato. El Jinchuriki a su lado parecía haber notado algo también, ya que su mirada se volvió de pánico mientras miraba hacia abajo. Onoki reaccionó con la misma rapidez, inmediatamente miró hacia abajo y gritó. Explosivos por delante. Onoki inmediatamente dejó de volar hacia adelante también, notando objetos extraños asomándose entre las nubes. Llevadas por una fuerte brisa había bombas de papel sujetas a paracaídas improvisados. El Kazekage y el Jinchuriki también se detuvieron, e inmediatamente se formó un gran capullo de arena metálica alrededor de todos ellos, incluido el Tsuchikage. En el segundo siguiente, se escucharon explosiones en sus alrededores. Onoki frunció el ceño y se tapó los oídos al sentirlos sonar, la arena metálica se mantuvo fuerte, estaban a salvo, pero las personas de abajo probablemente se habían visto levemente afectadas. Seguramente más habrían notado algo extraño, por lo que Onoki no estaba tan preocupado. Todos eran shinobi entrenados al final del día. Aún así, ¿quién diablos prepararía un ataque tan extraño? El capullo de arena de hierro se retrajo en la ropa del Kazekage, al Jinchuriki parecía haberle crecido una sola cola de arena, apenas manteniendo un estado medio transformado mientras se preparaba para la confrontación. Como esperaban, la mayoría de los shinobi de abajo pudieron sobrevivir al ataque. Ahora bien, eso no significaba que estuvieran ilesos. Más bien al contrario, muchos resultaron heridos. TSK, estamos rodeados, Onoki frunció el ceño cuando sus mayores preocupaciones se materializaron. Alrededor del claro creado por las explosiones había miles de shinobi, todos de diferentes edades y estaturas. El ejército de la Alianza aún en recuperación quedó atrapado en medio de ese gigantesco claro. Y cuando los shinobi que los rodeaban se acercaron, los ojos de Onoki se abrieron como platos. ¡Mierda! En un instante, una serpiente gigantesca se elevó hacia los cielos, su hocico empujando directamente al desprevenido Kazekage a velocidades vertiginosas. El líder de Sand Village apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo enviaran volando más lejos de sus asociados, esa serpiente gigantesca se descompuso en otras más pequeñas tan pronto como el Jinchuriki intentó arañarla. Onoki estaba a punto de gritar algunas órdenes, pero un bastón gigantesco separó las nubes y se lanzó hacia él, obligándolo a volar hacia un lado y enviando al Jinchuriki más lento a volar. El Jinchuriki de la primera cola se recuperó rápidamente, pero inmediatamente fue pateado por una rana gigantesca, que saltó hacia él como una bala. El bastón pareció volverse más pequeño una vez más, regresando a las manos de su usuario, una persona que no necesitaba presentación ante los ojos del usuario de Dust Release. Incluso él está aquí, Onoki frunció el ceño mientras miraba hacia el ejército de la hoja. Innumerables shinobi se levantaron del suelo y de los troncos de los árboles, todos con los símbolos de la hoja. Tilde tan hábil como siempre, Onoki, el bigote del Tsuchikage se enderezó cuando escuchó esa voz. Tragó saliva mientras miraba hacia un lado para ver al actual dios shinobi. Un hombre de mediana edad de estatura bastante promedio con una barba castaña puntiaguda. Vestía un mono negro, con un guante verde que cubría gran parte de su brazo derecho. También llevaba una capucha blindada con un protector de frente similar a un pañuelo encima, atado con dos correas largas. Que actualmente estaban ondeando en el viento.
En su espalda estaba el título que sostenía con orgullo, tercero Kage. Hiruzen Sarutobi se encontraba actualmente flotando tranquilamente sobre una nube amarilla frente a Onoki. Era una técnica extraña que parecía permitirle volar a grandes velocidades, ya que había acortado la distancia entre él y Onoki en apenas unos segundos. Pocos habían sobrevivido después de verla, pero el Tsuchikage aún conocía el nombre a esa técnica. La nube Nimbus era un lanzamiento especial ejercido por la invocación del Hokage, el rey mono Enma. Los cielos a su alrededor también parecían retorcerse de forma antinatural, ya que la nube Nimbus también era conocida como el rey de las nubes. Le dio al usuario control absoluto sobre todas las nubes en su entorno. ¿Cuál es el significado de esto, Hiruzen?, preguntó Onoki mientras su mirada ahora estaba fijada en el dios de Shinobi. No podía permitirse el lujo de apartar la mirada ni por un segundo y darle órdenes a su gente de abajo, quienes seguramente ya habían entrado en lucha a juzgar por el temblor de la tierra y las explosiones que estaban sonando. Bueno, ustedes no fueron tan cuidadosos como deberían haber sido, los bosques tienen oídos, y su ataque es un momento privilegiado para ayudar a cambiar aún más el equilibrio de esta guerra. Hiruzen no se molestó ocultando sus intenciones en absoluto, sonriendo mientras observaba a sus estudiantes enfrentarse al Kazekage y al Jinchuriki en la distancia. TSK, viejo cabrón oportunista. ¿No creas que esto va a terminar bien para ti? Tu Leaf Village no tenía vínculos con esta guerra, has hecho un gran trabajo al ponerte un objetivo en la espalda. Deberías haberte quedado callado como lo hiciste cuando los Uzumaki fueron atacados. Onoki todavía intentó disuadir al dios Shinobi, queriendo evitar otra pelea peligrosa si era posible. Pero el Hokage no se movía, sino que parecía estar aún más motivado. Ahora bien, esta batalla puede no estar directamente relacionada con nuestra aldea, pero Danzo decidió traspasar sus límites y, por lo tanto, convirtió esto en un asunto interno de la aldea Hoja. No podemos. En buena conciencia, no te involucres. El Hokage sacudió la cabeza mientras estaba sentado en su nube amarilla, con su material en forma de pergamino descansando sobre su hombro. Onoki solo pudo fruncir el ceño y maldecir internamente ante la situación. De alguna manera había esperado que Danzo estuviera allí en secreto por orden del Hokage al principio, pero ahora estaba claro que había sido una ilusión de su lado. Dejemos de perder más tiempo, tengo algunos trámites que manejar después de esto. Luego, el Hokage se puso de pie, lo que provocó que el Tsuchikage volara hacia atrás e inmediatamente juntara sus manos. Liberación de polvo. Técnica del destacamento del mundo primitivo. Un orbe de luz se formó en medio de las palmas de las manos del Tsuchikage. Ese orbe luego se convirtió en un pilar, e inmediatamente se disparó hacia el Hokage, quien todavía sonreía tranquilamente. Sin ningún esfuerzo, la nube Nimbo a sus pies lo empujó hacia un lado, esquivando el pilar de la muerte milisegundos antes de que borrara todas las nubes en su ubicación anterior. Expandete, Enma. La expresión de Hiruzen se volvió seria mientras empujaba su bastón hacia adelante. En un instante, la bestia convocada convertida en arma se expandió exponencialmente. Se expandió a velocidades salvajes, cortando el aire y rompiendo la barrera del sonido mientras parecía querer aplastar todos los huesos de Onoki en un solo movimiento. El Tsuchikage apenas logró retroceder a tiempo para permitir que pasara por encima de su rostro. Esta vez no tuvo tiempo de moverse hacia un lado, ya que el bastón también se hizo exponencialmente más grueso, golpeándolo directamente y enviándolo a volar hacia el suelo. El Tsuchikage inmediatamente se giró y giró en el aire, evitando entrar en contacto con el suelo, solo para mirar hacia arriba y no ver nada más que la gigantesca punta del bastón de Hiruzen. Onoki se preparó y rugió, cuando el bastón chocó contra él y posteriormente lo aplastó contra el suelo, rompiendo todo lo que había debajo y temblando la tierra debajo. Hiruzen se paró sobre su bastón con una mirada seria, entrecerró los ojos e inmediatamente saltó hacia un lado, un gigantesco pilar blanco envolvió a todo el bastón y se disparó hacia los cielos, desintegrando todo lo que estaba a la vista. En el suelo, la maltrecha figura de Onoki jadeaba mientras miraba los restos del bastón, solo para verlos convertirse en humo. ¿Solo un clon, eh? El líder de Rock Village ya sabía que nunca habría sido tan fácil. Hiruzen era un oponente insoportablemente difícil, diablos, no era conocido como el dios de Shinobi sin una buena razón. Después de todo, ni siquiera su maestro, el segundo Hokage, había podido reclamar ese título después de que el primero falleciera. Liberación de la Tierra. Técnica del Golem Titanic.
Onoki gritó mientras la tierra se desprendía a su alrededor, toda girando de forma antinatural y uniéndose. Todos los shinobi cercanos fueron arrastrados, muchos se vieron obligados a huir cuando una figura gigantesca se levantó de la tierra, un gigantesco golem de tierra con brazos tan grandes como su torso y piernas tan grandes como Shukaku. «Oh, tilde. ¿Y qué planeas hacer con una construcción tan lenta?» Hiruzen se burló al ver al gigantesco golem elevarse hacia los cielos. Ciertamente era grande y seguramente poderoso. Pero su velocidad era un punto débil, hasta el punto de que incluso las personas de abajo pudieron esquivar sus pasos. Onoki pareció ignorar las palabras de Hiruzen, mientras el gigantesco brazo de la construcción se movía hacia un lado y se dirigía hacia el ocaje flotante. Hiruzen lo miró con una mirada decepcionada, la nube debajo de él brillaba ligeramente mientras se preparaba para esquivarla. Liberación de la Tierra. Técnica de roca ultraligera. Todo el golem pareció moverse de forma antinatural una vez más, y los ojos de Hiruzen se abrieron cuando se dio cuenta de que la mano gigantesca ya casi estaba haciendo contacto con él. Inmediatamente, la nube Nimbus se elevó, pero ya era demasiado tarde y el ocaje fue golpeado directamente, apenas logrando levantar a Enma a tiempo para cubrir su rostro con ella. Dio varias vueltas en el aire y el Tsuchikage lo siguió, su puño ya cubierto por una gruesa capa de roca afilada. Liberación de la Tierra. Técnica de roca con el puño puntiagudo. El golpe ahora ampliado de Onoki se dirigía directamente a la cabeza de Hiruzen, pero en un instante, el Tsuchikage sintió que algo tocaba su torso. Miró hacia abajo para ver la punta del bastón del Hokage, el cuerpo de Hiruzen estaba doblado de forma antinatural mientras empujaba su bastón en el torso del hombre más pequeño. Onoki ni siquiera tuvo tiempo de parpadear, inmediatamente fue lanzado lejos cuando el bastón se expandió en la mano del Hokage. Se estrelló contra su golem, escupió sangre cuando sintió que las rocas se rompían en su espalda, se le aplicaba cada vez más presión, todo hasta que finalmente atravesó al golem. «Expandete, Enma». La voz de Hiruzen gritó una vez más, esta vez el bastón comenzó a ensancharse. En un instante, justo ante los ojos de Onoki, toda la parte superior del cuerpo del golem se rompió y se dispersó, mientras Enma crecía a un tamaño sin precedentes. Se dispararon rocas por todas partes, innumerables pedazos de escombros cayeron sobre los shinobi que habían estado luchando debajo. Onoki se estrelló contra el suelo una vez más, esta vez jadeó y cerró lentamente los ojos, sintiendo muchos huesos de su cuerpo agrietados y rotos, especialmente sus costillas. «Señor Tsuchikage». Una voz que sonaba casi demasiado amigable y preocupada sonó desde un lado. La mirada del Tsuchikage inmediatamente se giró hacia un lado, sus ojos se abrieron mientras miraba directamente a los del que lo había llamado. Onoki inmediatamente lo reconoció como Fugaku Uchiha, el joven jefe del clan Uchiha, inmediatamente quiso desviar la mirada, pero ya era demasiado tarde. La frustración del Tsuchikage creció, gritó internamente al sentir que su conciencia cambiaba por completo, siendo llevado a un lugar completamente diferente. La especialidad del Sharingan, una de las muchas cosas que hacían que sus usuarios fueran tan peligrosos. Genjutsu ocular. Misión cumplida. Fugaku miró fríamente al Tsuchikage. El Hokage aterrizó rápidamente junto a ellos, sonriendo mientras lo hacía, solo limpiando un poco de sangre de la comisura de su boca. Buen trabajo, Fugaku. Hiruzen sonrió e inmediatamente llamó a su Ambu, quien casi pareció desdibujarse mientras rodeaba al Tsuchikage. Llévatelo, rómpele los brazos. Será un excelente prisionero para mantener a raya la roca. El Hokage agitó su mano y el Enbu agarró a Onoki y lo arrastró, asegurándose de romperle los brazos y los dedos y amordazarlo mientras lo hacían. ¿Estás seguro de que es prudente no matarlo directamente?, preguntó Fugaku mientras miraba las espaldas de los Enbu que se alejaban en la distancia. La roca seguramente explotará si lo matamos, prefiero usarlo para negociar un período de paz, esto hará más bien a la aldea en general. El Hokage no se molestó en ocultar sus planes al líder Uchiha, quien pareció asentir ante sus palabras. Ya veo, parece que todavía tengo mucho que aprender, Fugaku suspiró mientras asentía, un tanto admirando la previsión del Hokage. Apenas tienes 20 años, Fugaku, te queda mucho tiempo para aprender. Hiruzen simplemente sonrió y le dio una palmada en el hombro cuando pasó junto a él, antes de retroceder en su Nimbus Cloud e ir a ayudar a sus alumnos. Los hemos detenido con éxito aquí, según las instrucciones, he hecho mi parte, solo espero que el plan de Ken pueda tener éxito a partir de este momento.
¿Continuará? Dale like y suscríbete.